bendiga grandemente sus vidas. Y quiero en esta hora que podamos nosotros ver la iglesia de Filadelfia que aparece en Apocalipsis en el capítulo 3 y en el versículo 7. Y déjenme decirles que la iglesia de Filadelfia tenía un arma poderosa, tenía una herramienta poderosa que es clave. Creo de que cuando una persona tiene una llave, esa llave puede significar entrar, tener acceso, es tener el poder y tener en su poder quizás documentos valiosos porque tiene la llave. Y con esa llave puede acceder quizás a una habitación donde hay cosas de valor, tiene el acceso para poder entrar a una casa. O sea, la llave es sinónimo de poder. La llave es sinónimo de autoridad. Y déjeme decirle que Dios a usted y a mí quiere darnos una llave. Y es la llave de David. Fíjese qué interesante cómo Dios da mensajes figurativos para que podamos comprender lo que Dios quiere darnos a nosotros. Fíjense en Apocalipsis 3:10, 3:7. Dios le habla a la iglesia de Filadelfia. Y dice, escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Fíjense, él tiene la llave de David. Y esa es una llave que esta iglesia poseía. Entonces la pregunta es, ¿te gustaría a ti tener esa llave? Esa llave que va a abrir puertas que humanamente nosotros no las podemos abrir. No podemos abrir. Hay puertas que nosotros humanamente no la podemos abrir. Pero si nosotros tenemos esa llave, nosotros vamos a poder abrir esa puerta. Y hay puertas que nosotros vamos a cerrar con esa llave y nadie va a poder abrir esa puerta. Hoy en día, si tú pierdes las llaves de tu carro, tú puedes mandar a hacer llaves maestras, como le llaman, y abrir fácilmente una puerta. Pero cuando tú tienes esta llave y tú cierras con esa llave, nadie podrá abrir esa puerta que tú ya cerraste. Entonces en esta vida hay puertas que solamente Dios las puede abrir y no el hombre. Y Dios quiere darnos la llave de David. O sea, David tenía una llave con la cual él podía abrir puertas que humanamente nosotros o él no podía abrir. ¿Cuál era la llave de David? Y que esa llave hoy en día está para nosotros. Y miren qué bendición, porque la iglesia de Filadelfia tenía esa llave. La iglesia de Filadelfia tenía esa llave. Y fíjense que esa llave la encontramos, y quiero que vayamos ahí al libro de Primera de Crónicas. En Primera de Crónicas, capítulo 16 y versículo 37, ahora David está delegando esta llave a sus siervos. Porque lo que nos revela esto es que Dios quiere darnos también a nosotros esa llave. Y miren, quiero leer un par de versículos, por eso quiero que usted me acompañe y que juntos estemos meditando en la palabra de Dios y que podamos conocer cómo puedo yo tener acceso a esa llave. Y miren, dice la escritura, hablando de David, dando instrucciones. Y dejó allí delante del arca del pacto de Jehová a Asaf y a sus hermanos para que ministrasen de continuo delante del arca. Y dejó a Asaf y a sus hermanos para que pudieran ministrar
continuamente al Señor. David era un hombre que ministraba a Dios continuamente, y lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué? Porque el anhelo de David, el anhelo de Dios, es que haya siempre hombres y mujeres que estén ministrando delante de Él de día y de noche. Personas que tengan un corazón para Dios, para que continuamente estén ministrando la presencia de Dios. Si nosotros no ministramos a Dios en nuestra vida, no vamos a tener acceso a esa llave que David tenía. David tenía una llave que abría puertas increíbles, pero es que David era un hombre que continuamente pasaba tiempo ministrando al Señor. Y sigue diciendo, y a Obed-edom y a sus 68 hermanos, y a Obed-edom hijo de Jedutún y a Osa como porteros. Asimismo al sacerdote Sadoc y a los sacerdotes de sus hermanos delante del tabernáculo de Jehová en el lugar alto que estaba en Gabaón, para que sacrificasen continuamente a mañana y tarde holocaustos a Jehová en el altar del holocausto, conforme a todo lo que está escrito en la ley de Jehová que él prescribió a Israel, para que sacrificaran continuamente cada mañana y cada tarde sacrificios al Señor. Y Romanos dice que nosotros tenemos que ofrecernos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Hoy los sacrificios son sacrificios de alabanza, son sacrificios de adoración. Como los que David hacía ahí en el Salmo 63. O sea, David no solamente dio instrucciones de que estuvieran continuamente ministrando al Señor cada mañana y cada tarde, sino que David mismo lo experimentaba en su propia vida. Y por eso es que aún hasta en Apocalipsis se recuerda de David, se recuerda de la llave de David. Y ahora por la palabra Dios nos está mostrando cuál era esa llave. Y era que David ministraba al Señor cada mañana y ministraba al Señor cada tarde continuamente, como lo instruyó él a sus siervos y como él mismo lo experimentó en muchos salmos. Pero en el Salmo 63, versículo 1 dice David, Dios ministraba al Señor cada mañana y ministraba al Señor cada tarde continuamente, como lo instruyó él a sus siervos y como él mismo lo experimentó en muchos salmos. Pero en el Salmo 63, versículo 1 dice David, Dios, Dios mío, eres tú. Mi Dios eres tú. De madrugada te buscaré. David era un hombre que de madrugada buscaba al Señor. Y dice más adelante en el versículo 3, porque mejor es tu misericordia tu misericordia más que la vida, mis labios te alabarán. David usaba sus labios para adorar a Dios. Cada madrugada, cada mañana, cada tarde, David buscaba al Señor en oración y en adoración. Por eso es que David le dice a sus siervos, ustedes continuamente tienen que estar buscando al Señor. Y es que cuando nosotros oramos, cuando nosotros intercedemos, cuando nosotros ministramos al Señor con nuestros cantos, con los salmos, estamos obteniendo esa llave para poder abrir puertas que humanamente nosotros no podemos abrir. Hay personas que no pueden abrir puertas porque nunca ministran a aquel que tiene la llave. Hay personas que nunca pueden abrir puertas y dicen, pero si yo he tocado varias veces esta puerta, pero la has buscado
humanamente. Estás utilizando la llave equivocada. No, es que este tiene buen conecte. Estos tienen buenos contactos, pero te estás acercando a la puerta con las llaves equivocadas. Y por eso es que no has abierto puertas. Pero cuando nosotros buscamos a Dios, cuando nosotros oramos a Dios, cuando nosotros ministramos a Dios, cuando nosotros le clamamos a Dios, y no solamente porque quiere que Dios abra esa puerta, porque quizás no la va a abrir si nosotros lo buscamos únicamente con esa intención, sino que nosotros lo buscamos cada mañana porque lo amamos, porque anhelamos estar con Él. Eso es como cuando alguien, y aquí sí quiero poner este ejemplo, que sin duda Dios, cuando tú y yo oramos, Él nos va a poner a la persona indicada. Pero si tú nunca tienes una relación con alguien, esa persona no te va a ayudar. Y al contrario, va a decir, no, es que Él me busca únicamente cuando tiene necesidad de mí. Y así hacemos con Dios. Pero cuando tú tienes una relación con esa persona, comunicas con Él todos los días, hablas con Él todos los días, te tomas un café con esa persona todos los días, hay una amistad con esa persona, es fácil que esa persona pueda interceder por ti y ayudarte a abrir una oportunidad en tu vida y en tu familia. Pero si lo buscamos únicamente cuando tenemos necesidad, muy probable que esa puerta no se pueda abrir. Y con Dios así somos. Lo amamos, lo buscamos cada mañana, cada tarde. Estamos en su presencia, le estamos ministrando, como David decía. David se aseguraba que en la casa de Dios hubiese cada mañana y cada tarde siervos que pudieran estar ministrando al Señor. Como él lo experimentó cada madrugada, ahí estaba David con Dios. Al caer la tarde, ahí estaba David ministrando al Señor, deleitándose en la presencia de Dios. Como dice en el Salmo 1:2, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche, y en ella está su delicia. Es una delicia poder estar cada mañana y cada tarde ministrándolo y meditando en su palabra. Y cuando eso sucede, es que Dios nos está dando una llave para que podamos abrir puertas que humanamente nosotros no podemos abrir. ¿Cuántas puertas se han abierto en mi vida, mi familia? Puertas que humanamente nosotros pensamos que no se iban a abrir, pero que se abrieron, porque tenemos una llave, la llave de David, la llave que Dios le dio a David, una llave que solo tienen aquellos que han conocido a Dios en el lugar secreto y que han aprendido a deleitarse en una vida de oración. Miren, la iglesia en el Nuevo Testamento tenía esa llave. Fíjense la iglesia ahí en Hechos capítulo 12 y en el versículo 5, porque la iglesia primitiva era una iglesia que oraba. Y tenemos que aprender de la iglesia primitiva. Era una iglesia que aprendió a encontrarse con Dios cada mañana, cada tarde. Era una iglesia que oraba. Y fíjense que mientras Pedro estaba en la cárcel, dice que la iglesia estaba orando porque ellos sabían que solo Dios podía abrir esa cárcel. Fíjense en Hechos capítulo 12 y versículo 5. Así que Pedro estaba en la cárcel custodiado por los soldados. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel por muchos soldados. O sea, Pedro estaba encarcelado. Esas puertas de hierro, ¿quién las podría abrir? Nadie. Por más que apelaran a los reyes, Pedro estaba encarcelado. Pero miren, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Mientras Pedro estaba en la cárcel custodiado, la iglesia hacía sin cesar oración por él. La iglesia tenía en ese momento las llaves para abrir puertas. Y la iglesia oraba por Pedro. Señor, ayuda a Pedro.
Señor, solamente tú puedes abrir esas puertas. Y sucedió el milagro. Porque más adelante dice la Escritura, hablando de Pedro, habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro. O sea, Pedro, llegó el ángel, le dijo, Pedro, levántate. Hoy sales de esta cárcel. Como tú y yo quizás estamos deseando salir de ciertas situaciones difíciles y que son imposibles que nosotros podamos atravesarlas, porque tenemos una puerta de hierro que humanamente no podemos abrir, pero que cuando Dios nos da esa llave y cuando somos expuestos a la llave de David, de gente que está orando por nosotros, suceden estos milagros. Y dice que pasando la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Dice que llegaron a esa puerta de hierro. Y quizás Pedro, no tenemos ninguna llave humanamente, ninguna. Se agotaron los conectes, se agotaron los contactos, se agotó todos los recursos humanos. Pero de repente una llave entra a esa puerta y dice la Escritura que se abre por sí sola y Pedro pudo pasar porque hubo una iglesia que estuvo orando. Por eso es importante que la iglesia ore. Por eso es importante que como iglesia estemos orando por la vida de nuestros hermanos, para que las puertas que humanamente no se pueden abrir sean abiertas por sí solas. Quizás tú y yo hoy podamos tener una puerta de hierro enfrente. Pero déjeme decirle que lo más glorioso no es tanto que la puerta se abra. Qué lindo, qué maravilloso es que esas puertas se están abriendo. Y qué bendición hay detrás de esa puerta. Pero lo más lindo de esto es que nosotros estemos conscientes que esa llave está en nuestra vida porque estamos cerca de aquel que tiene esa llave. Es porque en nuestras vidas estamos ministrando al Señor cada mañana y estamos ministrando al Señor cada tarde, porque anhelamos estar en su presencia, como esta iglesia oraba, porque era su forma de vivir. La iglesia primitiva era su forma de vivir. Ellos vivían orando. Obviamente las situaciones difíciles en las cuales estaban viviendo los llevó a ellos a tener una vida de oración y veían la mano de Dios como la de Pedro. Pedro, ¿cómo saliste? ¡Qué milagro! Si esas cárceles tienen puertas de hierro, cerrojos de hierro, no sé, dice Pedro. Lo que sí sé es que esas puertas se abrieron por una intervención divina. En mi mente nunca pensé que esa puerta iba a abrirse, pero se abrieron por sí solo. Porque el que tiene la llave de David va a abrir puertas que ningún ser humano pueda abrir. No confíes en las llaves de este mundo. Confía en la llave que Dios tiene para cada uno de nosotros. Esa llave que David tenía y esa llave que Él quiere darnos a nosotros, que es una vida de oración, que es una vida de intercesión, que es una vida de oración. Hombres y mujeres de oración conocen esas llaves y ellos son testigos que se han abierto puertas que ellos pidieron a Dios que se abrieran. Quizás puede ser un trabajo, quizás puede ser una entrevista, quizás puede ser una oportunidad maravillosa, la puerta al ministerio, la puerta a un milagro, pero sobre todo que tengamos esa llave para poder entrar al reino de Dios, para poder entrar a la voluntad de Dios, para poder entrar a su casa
Esta es la llave que me abre la puerta para entrar a la casa de Dios. Y esa llave que abre la puerta para entrar a la casa de Dios es la oración, la intercesión y la adoración. Este mensaje es un llamado para que desarrollemos una vida de oración, para que desarrollemos una vida de adoración. Es un mensaje que casi no se predica en la iglesia, pero Dios quiere que seamos hombres y mujeres de oración, hombres y mujeres de intercesión, hombres y mujeres que estemos en su presencia entonándole salmos cada día, cantándole, ministrándole al Señor todos los días de nuestra vida. En la madrugada, decía David, por las madrugadas yo busqué al Señor. Y el Señor encontraba a David en las madrugadas. Por eso David tenía esa llave a la cual hoy está disponible para nuestras vidas. Que Dios bendiga grandemente tu vida. Y mi deseo es que aprendamos a usar esa llave para que las puertas que no se han estado abriendo un día se abran. Y experimentarás el milagro. Y la palabra será confirmada, que aquellos que tienen una vida de oración, una vida devocional, tienen una llave para abrir puertas. Que Dios bendiga grandemente sus vidas y que sigamos creyendo en su palabra. Amén.